Antes de empezar con el vídeo de hoy, quisiera pedirles a los nuevos y antiguos, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas yo suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber en poco tiempo, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. De igual manera, el link del canal secundario sobre fanfics de My Hero Academy, One for All for One, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, serán bienvenidos a suscribirse, los estaré esperando. Hola gente, aquí su servidor Shiki Fujin, teorías. Buenos días, tardes o noches, espero que todos se encuentren bien donde quiera que estén. Aquí trayendo un nuevo capítulo de este fanfic, espero que lo disfruten. Este fanfic está titulado como Small Changes, o su traducción al español, Pequeños Cambios. Cabe decir que este fanfic no me pertenece todos los créditos a Digitice 27. ¿Quién es el autor de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. Naruto, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Masashi Kishimoto y sus respectivos creadores. Capítulo 5. Nueva misión. Itachi entró en la casa de Naruto y se encontró con una escena bastante inusual. El pelirrojo estaba en su sofá, leyendo un pergamino. Era bastante normal, pero lo que lo hacía aún más extraño era que Anko estuviera arrodillada en un taburete detrás de él, pasando lentamente las manos por sus rizos puntiagudos con una mirada de asombro. Itachi observó durante casi un minuto cómo Anko seguía pasando las manos por el cabello de Naruto, rompiendo las púas que desafiaban las leyes de la física, solo para que se volvieran a formar en cuanto su mano las atravesara. ¿Cómo demonios hace eso? Itachi esbozó una sonrisa burlona mientras observaba la divertida escena. Naruto finalmente levantó la vista del pergamino y miró a su compañero. Oye, Itachi. Itachi simplemente asintió cuando Anko repentinamente cayó hacia atrás del taburete por la sorpresa, frotándose la cabeza mientras miraba fijamente a Luchia. Maldita sea, siempre tienes que estar tan callado. Itachi se encogió de hombros. Era un ninja. ¿No se suponía que debían estar callados? Naruto rió entre dientes al ver la escena, pasándose las manos por el pelo una vez para ver si Anko lo había perturbado mucho. Llevaban más de 6 meses viviendo felices juntos, al menos oficialmente, con Naruto como tutor legal técnico de Anko. Pensaron que sería bastante extraño que ella empezara a llamarlo papá, y no se sentían precisamente hermanos, así que dejaron su relación como estaba. Es hora de nuestra misión. Ensui-sensei dijo que tenía algo especial planeado para nosotros hoy. Naruto sonrió mientras se levantaba, poniéndose la chaqueta deportiva y las sandalias. Nos vemos luego. Ambos chicos simplemente saludaron a Anko al irse, suspirando levemente mientras subían a los tejados para llegar más rápido a la torre del Hokage. Maldita sea, ojalá Ensui-sensei nos enseñara el Shunshin. Nos facilitaría mucho el desplazamiento. Itachi gimió mientras aceleraba el paso, lo que provocó que Naruto lo mirara con extrañeza. Por favor, no menciones eso delante de Shisui, desde que vio a Sensei realizar esa técnica, es de lo único que habla. Juro que el día que aprenda ese jutsu, veré a alguien más feliz que cuando Anko te preparó ramen para tu cumpleaños. Naruto fingió ofenderse, pero rió de todos modos. Ese había sido sin duda un muy buen día para Naruto. Por favor, como si eso fuera posible. Itachi se encogió de hombros, pero mentalmente se imaginó a Shisui prácticamente dando saltos de alegría por la aldea. Llegaron rápidamente a la torre del Hokage, a pesar de carecer de la técnica básica de desplazamiento de un Jonin, y atravesaron el edificio a toda prisa, donde se encontraron con un Shisui algo aburrido que los había estado esperando. Él simplemente sonrió al verlos y el trío entró en la oficina, donde saludaron a Ensui y al Hokage. Un triple Hokage-sama, seguido de amables asentimientos hacia el Jonin, llenó la sala antes de que ambos superiores pidieran silencio. Entonces, Ensui-sensei, dijiste que tenías una sorpresa para nosotros. El mayor de los Nara asintió lentamente, sin siquiera molestarse en apartar su habitual ceño perezoso. Sí, he estado hablando con el Hokage sobre su historial de misiones y he negociado que los tres participen en una misión de rango B. Los tres genin se quedaron boquiabiertos, excepto Itachi, claro, pero por dentro no estaba menos sorprendido. De repente, dos fuertes vítores resonaron en la sala cuando Shisui y Naruto chocaron las manos. El Hokage y Ensui sudaron hasta la gota gorda ante la acción, posiblemente reconsiderando la decisión tras la demostración ligeramente inmadura.
Sin embargo, ambos rectificaron rápidamente girándose e inclinándose ante el Hokage. Gracias, Hokage-sama, Ensui-sensei. El shinobi mayor suspiró. Puede que a veces actuaran con cierta inmadurez, pero al repasar sus antecedentes, sin duda estaban cualificados. Todas sus misiones habían transcurrido sin problemas hasta el momento, incluso las de rango C, que eran las más peligrosas, que les habían sido asignadas. Cada uno podría considerarse un prodigio por derecho propio, incluido Shisui, que ni siquiera había desbloqueado su Sharingan. Muy bien, chicos, nos vemos en la puerta en 15 minutos. Asegúrense de empacar para un viaje largo, no sabemos cuánto tiempo tomará. Tras recibir una ronda de asentimientos de su alumno, Ensui desapareció en su sombrío Shunshin, haciendo que Shisui babeara por la técnica. Itachi lo vio y suspiró antes de llevarse a su primo a rastras para empacar el viaje. Naruto también estaba a punto de irse cuando fue detenido por el anciano Hokage. Naruto, espera un momento. Naruto se detuvo al salir, girándose hacia el Hokage con curiosidad, solo para ver una expresión de preocupación en el rostro del hombre mayor. Ten cuidado ahí fuera. Naruto frunció el ceño mientras el resto de su rostro permanecía completamente neutral. Por supuesto, Hokage-sama. Dicho esto, se marchó silenciosamente por la puerta para recoger sus cosas de su casa y contarle a Anko sobre su misión. En cuanto salió, Sarutobi se recostó en su silla, suspirando profundamente mientras miraba la foto de Minato, con el rostro del rubio mirándolo fijamente. Negó con la cabeza de nuevo mientras volvía rápidamente a la pila de papeles en su gran escritorio. Gracias a la pereza de su sensei, tardaron media hora en salir de la aldea, pero ninguno se quejó. Ya acostumbrados tras 6 meses con los Nara, dejaron volar sus fantasías sobre cómo resultaría una misión de rango B. Los 3 genin no llevaban mochila. Ensui empezó a sermonearlos sobre la importancia de estar preparados, pero Naruto intervino rápidamente diciendo que les había hecho unos pergaminos de almacenamiento sutilmente ocultos en sus cuerpos. El pelirrojo sonrió con suficiencia ante la mirada complácida de su maestro antes de volver a vigilar el camino que se extendía frente a ellos. Y Yoshino no para de hablar de su pequeño hijo Shikamaru, es realmente molesto, te lo aseguro. De repente, la voz del hombre se fue apagando mientras hablaba con Shisui, con los ojos fruncidos mientras miraba los árboles que rodeaban al pequeño grupo de shinobi. ¿Qué pasa, sensei? Shisui se dio cuenta de la pausa del hombre, pero el jonin se recuperó y su rostro recuperó su tono apático habitual. Nada. Solo pensé, lo interrumpió un kunai que salió disparado repentinamente de la línea de árboles, solo para ser interceptado por Naruto, que se lanzó en picado con una increíble ráfaga de velocidad. Sin siquiera mirar, atrapó el cuchillo volador en el aire, lanzándolo exactamente por el mismo camino. El encuentro duró menos de unos segundos antes de que oyeran un golpe sordo proveniente del bosque. El grupo corrió rápidamente a investigar y encontró a un hombre inmóvil en un charco creciente de su propia sangre. Ensui empujó al hombre con el pie, dándole la vuelta hasta que pudieron ver claramente el kunai que le sobresalía del pecho, justo donde estaba su corazón. Ensui lo examinó de arriba a abajo, notando de inmediato la diadema de Iwa que llevaba, así como el resto de su atuendo de Chunin. Eso hizo que Ensui hiciera una mueca al mirar a su alrededor. Pocos Chunin eran tan estúpidos como para enfrentarse a un escuadrón completo con un Jonin. Sospechaba que podrían ser más, así que rápidamente ordenó a su equipo que volviera al camino. Buen trabajo, Naruto. El pelirrojo simplemente asintió con tristeza, no disfrutaba exactamente el hecho de haber matado a alguien, pensamientos morbosos brotaban a la superficie. Creo que ahora es un buen momento para explicarle la misión, sensei. El mayor de los Nara simplemente negó con la cabeza mientras seguía caminando a paso lento y despreocupado. No hasta que estemos en un lugar donde esté seguro de que no nos espiarán. Los genin asintieron mientras, sin darse cuenta, aceleraban el paso hacia la siguiente aldea. Ninguno vio cómo el Chunin que habían dejado muerto en el bosque se derretía lentamente en un charco de lodo. Poco después, un hombre mucho más alto y corpulento descendió del bosque, observando con una sonrisa burlona el estado de su clon de lodo, previamente envuelto en enje, antes de irse tras el olor que percibió. Muy bien, sensei. Creo que ya deberíamos conocer los detalles de la misión. Ensui rápidamente hizo un escaneo de la pequeña habitación del hotel para asegurarse de que no los estuvieran escuchando antes de asentir. Cierto. Nos enviaron para proteger a un cliente importante, un adinerado empresario llamado Gato.
Está empezando a establecerse en esta zona del país del fuego y ha sido acosado por otros empresarios del país. Naruto frunció el ceño al oír esto, sentándose en la cama mientras ésta rechinaba con fuerza por los viejos resortes. Eso me suena más a rango C. Suya asintió y también tomó asiento. El perezoso se alegró de estar de pie otra vez. Normalmente tendrías razón, pero últimamente las amenazas se han vuelto más serias, incluso se menciona a los shinobi. Gato pagó por un rango B, así que eso es todo. Itachi asintió con una leve sonrisa desde donde había estado sentado en una silla vieja, pero aún cómoda, en la esquina. Ya veo, así que esta es una misión de rango C, pero quieres añadir a nuestro historial una misión de rango B fácil. Ensui también sonrió, aunque brevemente. ¿Fácil de entender entonces? ¡Qué fastidio! Shisui y Naruto simplemente sonrieron, felices de que al menos la misión no fuera tan difícil como habían pensado, aunque les emocionaba estar en un rango B. Últimamente, Naruto se sentía vacío en los entrenamientos con los dos Uchiha. Claro que Itachi podía mantenerlo alerta e incluso ganar algunas veces, pero carecía del peligro que hacía que el combate fuera divertido para él. Oye, Sensei, ¿te importa si salimos a entrenar un rato? Ensui asintió mientras se recostaba en la silla y sacaba un pergamino para leer. Claro, claro. Vuelve antes de la cena. El pelirrojo asintió y le lanzó una rápida mirada a Itachi, quien asintió en respuesta. Rápidamente, los tres genin salieron de la habitación. Sin embargo, cuando Shisui dobló la esquina del pasillo y no vio a Itachi ni a Naruto por ningún lado, levantó las manos al instante, tensando el cuerpo. En guardia al instante, recorrió el resto del hotel con cuidado, preguntándose a dónde habrían corrido sus compañeros. Pronto, salió. Luego, rodeó la parte trasera del hotel, que bordeaba un gran bosque. Estaba a punto de llamar a sus amigos, pero se vio obligado a esquivar un kunai que apareció de la nada. Se agachó y rodó, esquivando el cuchillo mortal por pocos centímetros, antes de levantarse y mirar a su alrededor disimuladamente. Se giró hacia el sonido de los aplausos, solo para ver cómo un hombre descendía de la línea de árboles, sin dejar de aplaudir. Era un poco más alto que el Uchiha, con un típico mono de Chunin, cabello castaño desaliñado y una diadema de Iwa. Impresionante escoria de Konoha, no suelo fallar a mis objetivos. Shisui frunció el ceño al hombre mientras buscaba rápidamente su propia bolsa, solo para darse cuenta de que la había dejado en la habitación cuando sus dedos se cerraron en el aire. El shinobi de Iwa sonrió al verlo, precipitándose repentinamente hacia adelante a una velocidad increíble. Shisui solo pudo parpadear sorprendido, pues estaba allí un minuto y frente a él al siguiente. Reaccionando solo por instinto, nacido de luchar contra Naruto durante tanto tiempo, desvió un golpe rápido e intentó devolverlo con uno propio. Sin embargo, su ataque solo se estrelló contra el aire cuando el hombre giró sobre sí mismo, asestándole una patada devastadora en la espalda que lo hizo tambalearse hacia adelante. Shisui intentó girarse para encarar de nuevo a su atacante, pero recibió un golpe rápido pero potente en la nuca. Lo último que sintió antes de desmayarse fue que le levantaron la pierna y lo arrastraron por el suelo hacia el bosque. Interesante, estaba seguro de que tus amigos serían los primeros en despertar. Después de todo, dieron mucha más batalla. Shisui parpadeó dolorosamente, intentando ver algo en la oscuridad que los rodeaba en el bosque. Las palabras le llegaron justo cuando giró la cabeza en dirección a la voz para encontrarse cara a cara con el hombre que lo había atacado. Abrió los ojos de par en par e intentó golpearlo, pero tenía las manos atadas a la espalda y los pies. ¿De qué hablas? El hombre rió con malicia mientras miraba a su cautivo a izquierda y derecha. Siguiendo su mirada, Shisui vio que Naruto e Itachi estaban atados a su lado en posiciones similares, ambos inconscientes. ¿Qué quieres de nosotros? El hombre volvió a reír mientras sacaba un kunai de su bolsa, hurgándose las uñas distraídamente. Shisui parpadeó sorprendido antes de que su mirada se endureciera con furia. ¿Qué más? Soy de Iwa, tú de Konoha. Quiero que pagues por todo lo que nos hiciste en la tercera guerra shinobi. Los ojos de Shisui se abrieron de par en par mientras forcejeaba con sus ataduras. ¿De qué hablas? Iwa empezó la guerra. Gruñó el hombre furioso mientras pateaba a Shisui en el estómago, provocando un pequeño gruñido de dolor en el genin. Sucia propaganda de Konoha. Fue tu Hokage quien declaró la guerra en primer lugar. Nuestro Tsuchikage solo defendía nuestros territorios. Sonrió con malicia antes de agacharse frente al chico, sus miradas se cruzaron. Y ahora morirás por ello. Levantó rápidamente el kunai.
El débil sol se reflejaba en el metal pulido antes de empezar a bajarlo, casi con pereza. Cobarde. El kunai se detuvo en el aire mientras el Chuunin miraba a Shisui con fastidio. ¿Cómo me llamaste? Shisui se rió entre dientes, sin ver mucho más que hacer ahora que prácticamente sentía venir su propia muerte. Te llamé cobarde, matando a tu enemigo cuando está indefenso, atado e incapaz de defenderse. El hombre sonrió mientras giraba el kunai en un agarre inverso. Somos shinobi, chico. Mentir, robar y engañar es lo que hacemos, una realidad del mundo macabro en el que vivimos. Rápidamente bajó el kunai de nuevo en un solo movimiento, sin vacilación esta vez, y Shisui cerró los ojos con fuerza, esperando el dolor que vendría. Al no sentirlo, entreabrió un ojo, solo para sentir la brisa en sus muñecas, ahora desatadas y ligeramente doloridas. Se puso de pie de un salto, mirando al hombre que giraba alegremente su kunai. Bien, chico, quería que murieras rápido, pero si quieres caer con todas tus fuerzas, estoy totalmente de acuerdo. Volvió a sonreír con malicia mientras volvía a adoptar una postura extrañamente familiar con el kunai hacia adelante en un agarre inverso. Shisui sabía que probablemente debería concentrarse en encontrar una manera de escapar con sus compañeros o al menos despertarlos, pero sentía un aire ardiente hacia este shinobi que había insultado su hogar y lastimado a sus amigos. Corrió hacia adelante, pero el Iwanin lo esquivó, haciéndolo tropezar. El Uchiha, sin embargo, no se inmutó, convirtiendo su tropiezo en un ataque al rodear con los brazos, intentando golpear al hombre. Una vez más, fue esquivado, esta vez el otro shinobi logró girar y cortar limpiamente a Shisui por la espalda, haciendo que pareciera un baile. El Uchiha se negó a gritar mientras atacaba de nuevo, esta vez agachándose para pasar por debajo de la guardia del hombre. Una vez más fue en vano. Simplemente recibió un revés en la cara con bastante fuerza. En ese momento, sentía que el hombre jugaba con él. Evitaba los ataques de Shisui con gracia y velocidad, a veces retrocediendo a tiempo, pero esquivándolos de todos modos. Finalmente, el hombre pareció aburrirse y pateó brutalmente al Uchiha en el estómago, lanzándolo a través del bosque tras una breve colisión con un gran árbol. Gimió antes de levantar la vista mientras el ninja de Iwa se acercaba, girando de nuevo su kunai de esa manera irritante y arrogante. Shisui solo levantó la vista con ira, incapaz de mover bien su cuerpo para esquivar o siquiera levantarse. Solo pudo observar cómo el shinobi sonrió con suficiencia una vez antes de levantar su kunai en el aire. Al bajarlo, Shisui se dio cuenta de algo simple. Iba a morir. El emocionante miedo a la agonía latía por sus venas, haciendo que su cuerpo entumecido cobrara vida. No quería dejar a su familia ni a sus amigos. Aún había mucho que quería hacer con su vida, como aprender el Shunshin y vencer a Naruto en un combate de entrenamiento. Mientras observaba horrorizado, habría jurado que el kunai disminuía su velocidad al describiendo un arco en el aire. Como si el aire se hubiera convertido en melaza líquida. Sin embargo, seguía incapaz de moverse, incapaz de reaccionar a tiempo para detener su caída. Cerró los ojos con fuerza y simplemente esperó el golpe final, con la esperanza de que fuera indoloro y rápido. Sin embargo, al no ocurrir hasta dentro de unos instantes, se sintió confundido. ¿Funcionó? Los ojos de Shisui se abrieron un poco y en lugar de ver al ninja de Iwa como pensaba, vio una mata de pelo rojo junto a una masa más controlada de pelo negro azabache. No sé, tiene los ojos cerrados. Shisui abrió los ojos por completo y miró a Naruto e Itachi, quienes lo observaban con curiosidad. Tras un momento de mirada fija, dos sonrisas se dibujaron en sus rostros mientras Shisui buscaba con la mirada a su alrededor cualquier señal del ninja de Iwa. ¿Naruto? ¿Itachi? ¿Qué pasó? ¿Dónde está el ninja de Iwa? Los dos chicos intercambiaron una mirada, una diversión mutua entre ellos, lo que preocupó a Shisui. Itachi se encogió de hombros mientras se apoyaba en un árbol y Naruto adoptó la pose que todos los que lo conocían reconocían de cuando estaba avergonzado. Nunca hubo un ninja Iwa. Shisui levantó la vista confundido, poniéndose finalmente de pie a pesar de tener los músculos ligeramente doloridos. ¿Qué quieres decir con que estaba peleando con él y los dejó inconscientes? Naruto solo rió nerviosamente mientras Itachi sonreía con suficiencia. Obviamente encontrándolo gracioso, Shisui creía que él y Naruto serían noqueados por un solo Chunin. Sí, eso fue un genjutsu. Contra quien luchabas era yo. Shisui se detuvo un momento mientras su mirada oscilaba entre sus dos compañeros, con una evidente ira en sus ojos. ¿Qué demonios? Naruto rió nerviosamente mientras se quitaba la diadema.
Shisui parpadeó sorprendido, la conversación se volvió cada vez más extraña. Naruto le entregó la diadema y Shisui lo miró con extrañeza. Sin embargo, al bajar la mirada, se quedó asombrado ante el metal pulido. Desde su propio reflejo, un par de Sharingan de 2 Tomoe brillaban levemente en la luz que se oscurecía. «¡Guau! Tengo Sharingan». Naruto sonrió. Incluso Itachi esbozó una pequeña sonrisa al ver que su primo seguía mirando sus nuevos ojos con asombro. Rápidamente, levantó la cabeza y atacó a Naruto. El veloz chico apenas retrocedió en el tiempo. Shisui volvió a observar con asombro, maravillándose de lo lento que parecía moverse Naruto. Seguía siendo demasiado rápido para contrarrestarlo con eficacia, pero era mucho mejor. Sus ojos brillaron ante la perspectiva de finalmente poder luchar con sus compañeros en igualdad de condiciones. «Felicidades». Shisui se giró hacia Itachi, notando la leve sonrisa que el normalmente más estoico Uchiha esbozaba al abrazar suavemente a su pariente en el hombro. Naruto hizo lo mismo en el otro hombro, aunque con algo más de vacilación tras el último arrebato del chico. ¿Hicieron esto solo para que pudiera desbloquear mi Sharingan? Sus compañeros asintieron y Shisui sonrió antes de hacer una mueca al sentir que le ardía el costado de repente. Probablemente tenía una costilla rota. Sí, ya era hora de que nos alcanzaras. Todos rieron y se apresuraron a regresar a través del bosque en dirección al hotel. Shisui cojeaba un poco, pero llegaron a tiempo, emergiendo rápidamente de la línea de árboles hacia la luz menguante que apenas se asomaba por el horizonte. Así que eso fue un genjutsu, se sintió tan real. Itachi solo asintió, también se sentía un poco sin aliento por mantener el poderoso genjutsu sobre Naruto durante tanto tiempo. Podré contarte más sobre ello cuando empiece a entrenarte en tu Sharingan. Shisui miró a su alrededor, ligeramente sorprendido por su amigo por un momento, antes de que Itachi aclarara. Al menos hasta que tu propia familia te entrene. El otro Uchiha asintió, haciendo una mueca de dolor al sujetarse el costado con dolor. ¿Tuviste que esforzarte tanto, Naruto? El pelirrojo se limitó a reírse entre dientes mientras pasaba un brazo por debajo del hombro de su compañero, apoyándolo mientras atravesaban el hotel. Itachi me dijo que tenía que hacerlo lo más real posible para que realmente creyeras que era una situación de vida o muerte. Shisui asintió con un suspiro, no sin antes lanzarle una mirada fulminante a Itachi. Con su Sharingan activado, parecía bastante intimidante, aunque no le afectó mucho. Durante el resto del camino de vuelta a la habitación, Shisui jugueteó con su nuevo doujutsu, practicando cómo activarlo y desactivarlo mientras sonreía cada vez que el mundo se ralentizaba un poco a su alrededor. Finalmente, llegaron a la habitación donde Ensui miraba perezosamente un pergamino. Su entrada le hizo levantar la vista y fijarse en los ojos de Shisui. Oh, entonces funcionó, qué fastidio. Los ojos de Shisui se crisparon violentamente mientras señalaba con el dedo acusador a su sensei. Tú también lo sabías. Ensui solo suspiró mientras asentía, volviendo a su pergamino lánguidamente. Claro, fui yo quien lo sugirió. El ojo de Shisui volvió a temblar y se habría lanzado contra su sensei si no hubiera sentido un repentino dolor en el costado. Ensui simplemente levantó la vista con un suspiro. Las ojeras lo hacían parecer aún más cansado de lo que su actitud hacía creer. El jonin dijo con voz pausada. ¡Qué fastidio, tenías que hacerle tanto daño! Ahora tendré que ponerme de rodillas y curarlo. Naruto se encogió de hombros tímidamente antes de sentar con cuidado a su compañero en una silla y desplomarse en su propia cama. Ensui se levantó rápidamente, con la mano iluminada por chakra verde mientras comenzaba a curar lo peor de la herida de Shisui. No era un experto en ninjutsu médico, pero como Jonin, se veía obligado a saber lo suficiente como para curar heridas leves como esta. Shisui observó al hombre realizar su trabajo, fascinado por la técnica que lentamente le devolvía las costillas a su lugar. Inconscientemente, activó su Sharingan y se asombró al ver cómo el chakra de la técnica fluía por su cuerpo. Intrínsecamente, comenzó a comprender cómo funcionaba todo el proceso, cómo el chakra médico vibraba a la frecuencia justa para estimular la sanación de su cuerpo. Sonrió radiante mientras el dolor se disipaba de su cuerpo. ¿Así que esto es lo que me he estado perdiendo? Pues ya no. El grupo aceleró el paso al día siguiente, pues no quería más ataques como el del Iwa Chunin. Mientras saltaban entre los árboles, Itachi le explicaba a Shisui sobre su Sharingan y las habilidades que ahora poseía. Si bien Shisui ya había tenido esta conversación con sus padres, adquirió un significado completamente nuevo.
Ahora, de hecho, poseía el linaje. Siguió jugando con él, activándolo y desactivándolo con una sonrisa tonta, mientras Itachi suspiraba al ver el prestigioso Genjutsu reducido a una novedad. Naruto escuchó la conversación, fascinado, mientras Itachi explicaba las complejidades del Sharingan. Descubrió que los Uchiha poseen habilidades mucho mejores en Genjutsu gracias a su capacidad de ver el chakra que usan. Su comprensión visual del Genjutsu les permitió familiarizarse con la capacidad de manipular los sentidos de sus enemigos. También descubrió la ligera capacidad predictiva de los ojos, aunque esta se manifestó principalmente con la evolución al estado de 3 Tomoe. Sin embargo, Itachi aún no la había activado. Solo podía dar la explicación textual de su padre. Aún así, Naruto estaba fascinado. Sabía por su padre que incluso un Sharingan completamente desarrollado distaba mucho de ser perfecto. Se decía que Minato era una de las pocas personas lo suficientemente rápidas como para invalidar la habilidad de predicción. Si bien un usuario bien entrenado del Sharingan podía seguirlo con la vista, sus reflejos no podían hacer nada para esquivarlo ni bloquearlo. Esa era una de las razones por las que había sido tan respetado por el clan. Naruto pensó para sí mismo con cierta suficiencia mientras saltaba de rama en rama. Algún día sería así de rápido. Cuando Itachi finalmente alcanzara los 3 Tomoe, por fin tendrían la pelea que ambos habían estado esperando. Lo sacaron de su ensoñación al abrir los ojos de par en par, captando un ligero destello en la periferia de su visión. Por puro reflejo, se detuvo de repente en la rama donde aterrizó, usando las manos para girar bruscamente y presionar la espalda contra ella. Momentos después, unos 10 kunais impactaron contra la rama con golpes sordos. Algunos pasaron por encima de donde habría estado su cuerpo. Algo similar ocurrió con Itachi y Shisui, pero con sus respectivos Sharingan, pudieron verlo a tiempo y se lanzaron fuera del camino. Ensui simplemente se desvaneció en su sombra, y el kunai pasó inofensivamente por encima. Naruto suspiró mientras volvía a subirse a la rama, ya lo esperaba, cuando un hombre corpulento y musculoso descendió frente al grupo. Vestía pantalones y sandalias shinobi negros, una diadema y un chaleco antibalas, pero nada más. Su torso, abultado y desgarrado, se tensaba en una exhibición intimidante. Tenía numerosas cicatrices que salpicaban su pecho y brazos, una mata de pelo castaño rapado y unos ojos negros y vacíos que miraban a los 3 genin con una sed de sangre desapasionada. Cuando acepté una misión de asesinato contra ese gato, pensé que sería aburrido, su boca ligeramente cicatrizada se torció en una sonrisa cruel. Entonces vi a 2 Uchiha y pensé que mi suerte cambió. Finalmente miró a Naruto, su sonrisa se convirtió en una mueca. Entonces vi al mocoso de destello amarillo y eso me hizo estar seguro de que Kami me sonreía. Soltó una risita sombría mientras sacaba 2 kunais, dejando que los genin de Konoha observaran con asombro cómo los hundía en la tierra. Al sacarlos, las 2 hojas estaban recubiertas de roca, formando 2 espadas larguísimas y afiladas. Naruto miró a su alrededor, buscando a su sensei, pero parecía haber desaparecido de forma notoria. Volvió a centrarse en su nuevo oponente, notando que su chaleco antibalas era el de un Jonin. A pesar de lo poderosos que eran los 3 juntos, no tenían muchas posibilidades contra el hombre si se entregaba por completo. Simplemente esperaban que los subestimara. Sin embargo, el brillo sanguinario en sus ojos decía algo muy diferente. Masako Techi, el toro de piedra de Iwa. Era Shisui quien hablaba, y Naruto no se sorprendió, ya que su amigo prácticamente se sabía de memoria el libro de bingo, al igual que cualquier ninja notable de otras naciones. Bueno, ¿sabes qué? Mi reputación me precede. Naruto tragó saliva al notar la mirada ligeramente nerviosa de Shisui. Eso solo podía significar que el tipo era poderoso. Cuidado con sus espadas, puede convertirlas en cualquier arma. Masi parecía irritado mientras miraba fijamente a Uchiha, apuntándole con una de las espadas de piedra. No arruines la sorpresa, es de mala educación, deberías, lo interrumpió Naruto, que se abalanzó repentinamente sobre él como una mancha roja, con la intención de atrapar al hombre en un momento de distracción. Desafortunadamente para él, el hombre era mejor que eso, e incluso la impresionante velocidad de Naruto era más normal para un Jonin de su calibre. Simplemente lo apartó de un golpe con la espada, estrellándolo contra un árbol. Inmediatamente después, alzó sus 2 espadas, cruzándolas mientras la piedra se fusionaba en un gran escudo, bloqueando la enorme bola de fuego que Shisui y Itachi le habían lanzado. Se rió entre dientes mientras la piedra se transformaba de nuevo en cuchillas, esta vez ligeramente curvadas como cimitarras.
las usó para parar sin esfuerzo la patada que Naruto le había lanzado por detrás, haciendo que los tobillos del pelirrojo palpitaran de dolor. El hombre, que blandía las pesadas espadas de piedra como si fueran de papel, jugaba con los genin, anulando y anticipando a la perfección sus débiles ataques. Naruto intentó disimular su frustración mientras continuaba lanzando golpes ultra rápidos contra el hombre, solo para ser parado con la hoja plana de sus espadas una y otra vez. Aparentemente sin esfuerzo, el Jonin comenzó a agotarlos. Esto dejó a Shisui y, sobre todo, a Itachi un poco sobrecogidos por el Jonin. Incluso a él le costaba defenderse de Naruto cuando este se entregaba a fondo. De repente, el pelirrojo retrocedió, dando una voltereta hacia atrás y aterrizó en un árbol, donde rápidamente se quitó las bandas de brazos y piernas que llevaba desde que se formó el equipo. Se estiró un momento, recuperando la forma de sus músculos después de haberlos tenido con lastres durante un rato. Normalmente no era prudente quitarse las pesas en medio de una pelea, pero Naruto siempre se aseguraba de no usarlas los fines de semana para aclimatar mejor su cuerpo a los cambios. Itachi y Shisui quedaron aún más asombrados cuando Naruto pareció desaparecer de la rama. La única razón por la que aún podían verlo era su Sharingan. Incluso entonces, seguía siendo prácticamente un borrón. Ambos pensaban de forma similar al verlo lanzarse de nuevo contra el Jonin. ¿Se ha estado conteniendo todo este tiempo? Naruto finalmente se permitió sonreír con suficiencia. Masi seguía bloqueando cada uno de sus ataques, pero ahora lo intentaba visiblemente. Retrocedió de nuevo, jadeando ligeramente por la velocidad a la que se movía. Bueno, al menos esto confirma que realmente eres el hijo de ese bastardo. Solo un Namikaze podría moverse tan rápido a tu edad. Naruto contuvo sus emociones cuando el hombre insultó y elogió a su padre al mismo tiempo y simplemente dirigió su mirada a Shisui e Itachi. Entendiendo el mensaje, ambos se abalanzaron sobre el hombre. Al no ser tan rápido como Naruto, Masi pudo defenderse fácilmente de sus ataques. Sin embargo, cuando Naruto se reincorporó a la lucha, de repente se vio en apuros. Molesto y aburrido, el ninja de Iwa juntó las manos de repente, fusionando las dos espadas en una sola, una espada ancha mucho más grande que emergía como un cristal dentado. Con un golpe arrasador, logró atrapar a los tres genin en un ataque que ni siquiera el Sharingan de Itachi y Shisui pudo contrarrestar. Los tres se encontraron repentinamente con el cuello envuelto en un collar de piedra unido al kunai que el hombre sostenía. Cuando intentaban moverse, el collar se cerraba ligeramente sobre sus cuellos, asfixiándolos lentamente. Impresionante para ser genin, pero al final eso es lo que eres, genin. Se interrumpió repentinamente cuando hilos negros y oscuros le atravesaron el cuerpo en múltiples partes, incluido el corazón. Solo pudo parpadear sorprendido antes de que los collares de piedra se desmoronaran y cayera de la rama, muerto antes de tocar el suelo. Los tres genin se quedaron jadeando, frotándose el cuello cuando su sensei apareció repentinamente desde la sombra de un árbol cercano. Ustedes tres lo hicieron muy bien, sobre todo contra un oponente del nivel de Masi. Shisui simplemente miró fijamente a su sensei, sin dejar de frotarse el cuello dolorido mientras luchaba por respirar. ¿Dónde estabas, sensei? Ensui suspiró mientras tocaba el cadáver de Masi con el pie, esta vez para comprobar si era un clon. Fue molesto, así que pensé en dejar que ustedes se encargaran. Resulta que al final necesitaban mi ayuda. Naruto e Itachi fruncieron el ceño, sintiéndose repentinamente incapaces, algo que la perezosa pero perspicaz Nara los hacía parecer incapaces. Pero no te sientas mal. El toro de piedra de Iwa era un oponente con el que incluso yo habría tenido dificultades si ustedes tres no hubieran proporcionado una distracción adecuada. Tuvieron una actuación admirable y, considerando que este hombre era un Jonin de rango A, fue impresionante que aguantaran tanto. Los dos seguían sin parecer convencidos, mientras que Shisui parecía simplemente enfadado porque su sensei no había hecho nada hasta el último momento. Ensui simplemente suspiró mientras volvía a moverse entre los árboles, indicándole a su equipo que hiciera lo mismo, murmurando en voz baja lo molesto que era ser un buen maestro. Capítulo 6. Nuevas enseñanzas. Tanto Naruto como Shisui tuvieron que contener la risa mientras miraban fijamente al empresario de baja estatura que tenían frente a ellos. Estaba completamente absorto en su conversación con Ensui. Cuando el hombre abrió la puerta de su lujoso apartamento, Naruto pensó que debía de haberse abierto mecánicamente. Resultó que Naruto simplemente estaba mirando por encima de la cabeza de Gato. Un hecho que no pareció pasar desapercibido para el pequeño empresario.
Desde entonces, el hombre parecía guardar un rencor tácito hacia los dos shinobi, menos hacia Itachi, pues siempre parecía desaparecer en el fondo cuando surgía la risa. Pero para colmo, incluso Shisui, el más bajo de ellos, lograba ser unos cuantos centímetros mayor que el hombre, a pesar de tener menos de la mitad de su edad. Les costaba contener la risa cada vez que les lanzaba una mirada fulminante. Citando a Naruto, dijo: si Anko estuviera aquí, estaría intentando probar ese deporte occidental de patear un balón. Sinceramente, ese fue el punto culminante de la misión restante. Por lo demás, fue, como mucho, mediocre. Resultó que, tras derrotar a Masi, los intentos de acoso y los golpes en la cabeza de Gato cesaron de repente. Pensar que los asesinos temían a su equipo le enfureció a Shisui por un tiempo. Al menos así fue hasta que Itachi le recordó que quizás solo estaban esperando a que se fueran para tener más posibilidades. Sin importar la razón, los resultados eran iguales, los tres se aburrieron rápidamente. Al menos Naruto salió un poco más tranquilo, pues llevaba su pergamino para anotar lo que le impactaba. Aún así, lograron entrenar al máximo, aprovechando las oportunidades cuando no estaban defendiendo a Gato. Itachi quedó impresionado por la rapidez con la que Shisui aprendió las técnicas de Sharingan que empezó a enseñarle. Incluso comentó un día que, debido a la lenta evolución de sus combates, era como si ya hubiera desbloqueado las habilidades predictivas del Genjutsu. Naruto aún no había tenido la oportunidad de entrenar con Shisui, pero cuando lo hiciera, se aseguraría de recordarle a Uchiha que no era invencible de repente. Sin embargo, la hora asignada para la misión llegó y pasó rápidamente, y antes de que se dieran cuenta, estaban de vuelta en el camino. Naruto tuvo el placer de girarse una última vez para captar una de las miradas desdeñosas de Gato antes de volver su atención al camino que tenían por delante. Realmente odiaba a ese tipo. No necesitó girarse para ver el asentimiento entusiasta de Shisui ni la leve sonrisa de Itachi. No deberías decirle esas cosas del cliente, es demasiado molesto lidiar con las consecuencias. Naruto simplemente resopló, exhalando entre los dientes con irritación. Se le pasó enseguida. Ya no es el cliente. Ensui se encogió de hombros con pereza antes de saltar repentinamente a los árboles, seguido rápidamente por los genin. Eso no quiere decir que no pueda estarlo en el futuro. Naruto resopló de nuevo, incapaz de negar la lógica perezosa del hombre, pero aún así molesto. Miró a su alrededor mientras corrían entre las ramas de los árboles, buscando cualquier señal de una emboscada como la del comienzo de su misión. Sinceramente, la había extrañado un poco. Esa había sido la primera oportunidad real que tuvieron para demostrar su valía y quería sentir esa emoción de nuevo. Notó a Shisui corriendo a su lado, con el Sharingan activo, como lo había estado desde que lo adquirió. Al principio, Itachi le había advertido que simplemente desperdiciaría su chakra. Sin embargo, después de que Naruto le señalara que casi podía funcionar como un ejercicio pasivo de control de chakra, él también había comenzado a mantener su ninjutsu activo con frecuencia. Eso no significaba que fuera indefinido. Incluso para un Uchiha, sus ojos exigían demasiado sus sistemas de chakra. Aún así, el prodigio Uchiha definitivamente había notado una ligera mejora tanto en su ya considerable control como en su firmeza. Era otra razón por la que Naruto estaba ansioso por volver a Konoha. No le gustaba que sus compañeros de repente tuvieran esa ventaja. Necesitaba volver a entrenar en serio, priorizando su velocidad y control del chakra. Sonrió con suficiencia mientras corría. Conocía exactamente el jutsu que podía ayudarle con eso, además de matar dos pájaros de un tiro. Había estado posponiendo demasiado tiempo la revisión de las cosas de su padre. Bueno, eso fue un aburrimiento de 1000 demonios. Solo recibió 2 asentimientos de sus compañeros, lo que lo sorprendió al ver que Itachi realmente coincidía en que algo era aburrido. Sí, me pregunto si todos los informes de misión son así. Naruto se encogió de hombros. Sinceramente, no estaba seguro de qué esperaba. Una sonrisa burlona se dibujó repentinamente en su rostro. Aunque quizás valió la pena ver la cara del anciano cuando Ensui-sensei le dijo que nos enfrentábamos al toro de piedra de Iwa. Shisui rió, e incluso Itachi sonrió con suficiencia. Sarutobi casi pierde la pizca al oír eso y no pudo dejar de mirar a los 3 genin con sorpresa durante el resto de la reunión. ¿Debes llamar a Okage-sama con tanta falta de respeto? Pensé que, al haber sido tu propio padre Okage, te inclinarías más a respetar el cargo. Naruto se rió entre dientes mientras caminaban por las calles, disfrutando de su regreso después de unas semanas.
Tengo el mayor respeto por el puesto, pero para mí el respeto en una persona se gana, no se regala. Itachi arqueó una ceja ante esto, pero no detuvo el paso mientras continuaban avanzando hacia el complejo Uchiha y, por extensión, hacia la casa Namikaze. Y su defensa de la aldea durante la Segunda y Tercera Guerra Shinobi, así como su ayuda para derrotar al Kyuubi, además de sus años de servicio a la aldea, ¿no son motivo de respeto? Naruto simplemente miró a Itachi con la mirada perdida antes de mirar al frente y caminar un poco más rápido. Itachi miró a Shisui, pero su compañero Uchiha se encogió de hombros, sin entender qué tenía a Naruto tan susceptible de repente. Naruto, la hoja es nuestro hogar y Okage-sama es nuestro líder. Naruto se giró hacia Shisui rápidamente, con una ira y una traición en sus ojos que nunca antes habían visto. ¿Y dónde estaba cuando murieron mis padres? ¿Dónde estaba cuando volví a casa, a una casa vacía donde sabía que no los volvería a ver? Shisui solo pudo parpadear sorprendido mientras retrocedía un paso, sin esperar el arrebato. Algunos civiles incluso se detuvieron a mirarlos. Itachi intentó poner una mano en el hombro de su amigo, pero el pelirrojo ignoró el contacto. 6 meses. Tardó 6 meses después del funeral en visitarme. Sé que está ocupado, pero 6 meses. Itachi parecía perdido, incapaz de hablar porque no sabía qué decir. Naruto respiró con dificultad durante unos instantes antes de darse la vuelta y salir corriendo, dejando a los dos Uchiha sin palabras en medio de la calle. Corrió de vuelta a través de la aldea, moviéndose hacia el único lugar donde podía pensar con claridad, donde su mente no se convirtiera en una nube de ira. Saltó los muros de su casa de un salto, rodeando la casa a toda velocidad hasta que pudo detenerse y quedarse quieto en el campo de entrenamiento. Bajó la mirada hacia su reflejo en el pequeño estanque, observando cómo el viento perturbaba suavemente la imagen que lo observaba. Cayó de rodillas, con la mirada fija en el agua, hasta que una sola gota perturbó el estanque, ondulando la imagen hasta que ya no pudo verse. Se secó la otra lágrima que estaba a punto de caer, ahogando un sollozo mientras golpeaba el agua con rabia, apartándose bruscamente para tumbarse en la hierba, mirando al cielo, absorto en sus pensamientos. El tiempo pasó y Naruto se disculpó con sus amigos. Sabía que no debería haber arremetido así, pero estaba reprimiendo sus emociones de forma malsana. Por supuesto, lo perdonaron, sin pensárselo 2 veces, pero decir que no se habían abierto un poco los ojos habría sido una injusticia. Para Shisui, Naruto siempre había sido un pilar de fortaleza. Antes de su llegada, siempre fue conocido como el otro Uchiha, el que no era Itachi. Claro que no le guardaba rencor a su primo, pero se sentía solo cuando todos los demás solo prestaban atención al prodigio. Ver a Naruto, alguien que se esforzó por lo que quería y lo logró, sin ningún tipo de Kekkei Genkai ni Ninjutsu, le dio esperanza. Era el tranquilo, el que mantenía la calma pero aún así encontraba tiempo para divertirse y disfrutar de la vida. Verlo perder los estribos de esa manera desintegró la imagen que el aspirante a Uchiha tenía de su amigo. De la misma manera, el pensamiento ayudó a su amistad. Cuando Shisui dejó de ver a Naruto como una meta por la que luchar y, en cambio, lo vio como una persona con emociones y límites. Le resultó más fácil sonreír y hablarle suavemente a Naruto después de esos pensamientos. Para Itachi, su cuerpo se tensó dolorosamente en silencio. Aunque tanto él como Naruto se consideraban amigos, sabía que era un término vago, en el mejor de los casos. Eran compañeros de entrenamiento, rivales, personas que se usaban mutuamente para superarse. Nunca se acercaba a hablar. Nunca le veía sentido. Nunca consideró a Naruto específicamente como algo más que un mecanismo para entrenar. En cierto modo, Itachi envidiaba a su primo. Shisui y Naruto eran amigos. Eso cualquiera podía admitirlo. Cuando presenció lo desgarrado que se sentía Naruto al sentirse abandonado por el tercero, y quizás por sus padres, se dio cuenta de que algo tendría que cambiar. Con el tiempo, tras ese incidente, los tres solo lograron acercarse más. Itachi comenzó a esforzarse más, actuando como un amigo en lugar de un conocido. Shisui y Naruto ya eran cercanos y pasaban tiempo juntos con frecuencia. Pero después, prácticamente vivían en la casa del otro. Siempre había un lugar preparado para Naruto en la casa de Shisui y una cama lista para él en la de Naruto. Continuaron realizando misiones, siempre sobresaliendo y siendo reconocidos por su impecable trabajo en equipo e innovación en situaciones difíciles. En los 6 meses posteriores, tanto Shisui como Itachi lograron alcanzar la etapa final de su Sharingan, la más joven en la historia registrada de los Uchiha desde Madara Uchiha. Anko, bueno, ella era Anko.
Si había algo en la vida de Naruto con lo que siempre podía contar, era ella. Era como una roca inamovible. Cuando se enteró de cómo había estallado con sus amigos, lo obligó a ir directamente a disculparse, después de apretarlo hasta la muerte durante unos 5 minutos, claro. Esto dio lugar a una divertida conversación sobre quién era exactamente el guardián de su relación. No hace falta decir que no terminó bien para Naruto, que terminó en el distrito Uchiha con un costado dolorido. Resultó que, durante su ausencia en la misión, Anko se había entregado por completo a sus estudios y entrenamiento, convirtiéndose fácilmente en la mejor shinobi de su clase. Naruto no pudo borrar la sonrisa de su rostro al oír eso, pero hubo muchas bromas sobre que no tenía nada más que hacer sin él cerca. Era gracioso por el tono rojo que se le había puesto al no encontrar una respuesta adecuada. 6 meses después, nada había cambiado. Anko seguía destacando en la academia, aunque Naruto la ayudaba siempre que podía entre misiones. Resultó que, tras su primera misión exitosa de rango B, se les había abierto las puertas. Al cabo de un tiempo, incluso empezaron a recibir solicitudes específicas de los clientes. Aunque algunos se mostraban escépticos cuando aparecían debido a su edad. Sin embargo, el equipo no se quejaba. Las misiones pagaban bien y, por lo general, lo único con lo que tenían que lidiar era con algún ninja renegado de rango a que se volviera loco. En esencia, la vida era buena. En su grupo unido, nadie se aburría, nunca se abandonaba a sí mismo. Las frenéticas travesuras de Naruto y Anko bastaban para entretener a Shisui, mientras que Itachi disfrutaba entrenando y cumpliendo sus misiones. A veces, Naruto creía demasiado en los ideales de la aldea y no lo suficiente en los suyos, pero no podía hacer mucho al respecto. A pesar de no ser sincero, Itachi casi podía demostrar ser tan terco como un Uzumaki. Sin embargo, era discutible si eso se podía tomar como un cumplido o no. Finalmente, el tiempo pasó tan rápido que Naruto se encontró sentado, perezoso y nervioso, en el sofá de su casa. Intentaba hojear un pergamino de sellado intermedio, pero su mente no estaba concentrada en el papel que tenía en las manos. En cambio, su mirada oscilaba entre este y la puerta, esperando ansiosamente que Anko entrara. Había aprobado su examen de Genin hacía unos días, la única de su clase en lograrlo, a pesar de que otros lo habían intentado. Eso preocupó a Naruto, pensando que la podrían asignar a un grupo de Genin mayores que sin duda la menospreciarían o subestimarían debido a su edad. Ahora mismo estaba en la academia con el resto de los Genin que habían pasado este año, probablemente todos esperando la llegada de su Chunin Sensei, o ya habiéndolo conocido. Ansiaba saber con quién se había topado. Seguramente definiría la kunoichi en la que se convertiría en el futuro, incluso con su propia influencia en su entrenamiento. Dicen que siempre había al menos un estudiante que se parecía a su sensei. En su grupo, al menos era Shisui. Justo cuando estaba a punto de levantarse y salir a entrenar y calmarse, oyó que se abría la puerta principal. Giró bruscamente y se dirigió al pasillo, donde vio a una Anko sonriente que prácticamente cruzaba la puerta de un salto. La imagen le dibujó una sonrisa. La instructora Jounin debía de ser buena para que estuviera tan contenta. Así que, por tu sonrisa, supongo que todo salió bien. Anko sonrió radiante mientras saltaba hacia él, saltando de verdad. Fue suficiente para que se quedara atónito. Anko no era precisamente femenina, así que verla actuar así era raro, como mínimo. Mejor que bien. Genial. El pelirrojo simplemente levantó una ceja, riendo entre dientes mientras seguía a la eufórica chica de vuelta a través de la casa, donde ella simplemente se dejó caer en el sofá con una sonrisa de satisfacción. ¿Y a quién te tocó? La sonrisa feliz de Anko se transformó rápidamente en una sonrisa traviesa y algo presumida mientras se giraba y lo miraba fijamente a los ojos. Oh, nadie, se giró con indiferencia y empezó a rascarse las uñas con un kunai, un hábito que Naruto desconocía por completo, ya que no provenía de él. Solo, ya sabes, Orochimaru de los Sannin. Lo dijo con tanta naturalidad que Naruto tardó un instante en comprender lo que había dicho. ¿Orochimaru? ¿Como el compañero de Jiraiya, el que entrenó a mi padre? Anko asintió con alegría, una vez más con la misma expresión de suficiencia. El único e inigualable, y no solo eso, sino que me aceptó como aprendiz. Naruto parpadeó sorprendido. No dudaba de las habilidades de Anko, por supuesto, ni del juicio de Orochimaru. De hecho, Anko ya era una kunoichi asombrosa. Además, era casi inaudito que alguien aceptara a un aprendiz tan joven. A esa edad, solía ser difícil predecir en qué clase de ninja se convertiría.
Aún así, eso no impidió que la sonrisa se extendiera por el rostro de Naruto mientras abrazaba a Anko inesperadamente. Felicidades. Anko se sorprendió solo por un breve momento antes de aceptar el abrazo, sonriendo felizmente en el hombro de Naruto hasta que este se apartó. Gracias, ya sé que va a ser genial. Me va a enseñar un montón de jutsus geniales, quizá incluso consiga un contrato de invocación. Naruto volvió a sonreír. Conseguir un contrato era uno de los mayores honores otorgados a un shinobi, que solía transmitirse de padres a hijos o de sensei a alumno. Su padre había heredado el contrato del sapo de Jiraiya, y Anko sin duda recibiría el contrato de la serpiente de Orochimaru. Bueno, creo que deberíamos celebrar. Al principio, Anko parecía contenta con esa idea, pero de repente su rostro se tiñó de un ligero rubor al recordar la última vez que habían celebrado. Ahora sabía que el alcohol, por muy delicioso que fuera, tendría que esperar hasta que fuera mayor y no la incapacitaría durante todo un día. Bueno, ¿qué tal si visitamos ese nuevo restaurante que abrió, el Dango Place? Naruto asintió alegremente, levantándose y poniéndose la sudadera. Hoy era el día de Anko y harían lo que ella quisiera. Al salir, Anko se preguntaba a qué sabía el dango, ya que nunca había tenido el placer de probar esos dulces dumplings. Irónico considerando su nombre. Se encogió de hombros. Pronto lo descubriría. Naruto observaba con una sutil mezcla de horror, fascinación y celos. Resultó que a Anko le gustaba el dango. Con le gustaba, Naruto se refería a que Anko se había aficionado a los deliciosos dumplings como los peces al agua, los pájaros al aire o él al ramen. Era repugnante e hipnótico a la vez verla devorar la comida, a veces deslizándola de las brochetas de un solo bocado. Era simplemente una cuestión de intentar imaginar dónde lo estaba metiendo todo. Por lo que podía ver, ni siquiera parecía bajar el ritmo después del quinto plato. Tenía que admitir que los dumplings estaban deliciosos, no tanto como el ramen, pero probablemente serían su postre favorito de ahora en adelante. Sin embargo, cuando iba a por el suyo, Anko simplemente le apartaba las manos de un manotazo antes de coger la brocheta, a pesar de tener más en las suyas. Al final, solo para conseguir algo de comida, tuvo que recurrir a su velocidad para robarle el dango a la chica hambrienta lo más rápido posible. Finalmente, aunque parecía que no terminaría nunca, Anko se recostó perezosamente en su silla con los ojos entrecerrados y contentos, balanceándose suavemente y dejando que su deliciosa comida se asentara. Su sonrisa armonizaba con su lenguaje corporal, relajada y contenta. Al menos le indicó a Naruto que regalarle a Anko si alguna vez volvía a estar de mal humor. Los dumplings dulces eran mejores que las drogas. De repente, la chica se incorporó de golpe en su silla, con la mirada fija en algo en la puerta del pequeño bar de dango. Naruto se giró y vio a un hombre alto de larga cabellera negra, vestido con el uniforme estándar de Jounin. El mono azul marino con chaleco antibalas verde oliva. Caminaba con seguridad y parecía emanar un aura de poder, mientras que sus ojos amarillos denotaban experiencia e inteligencia. Por supuesto, Naruto supo de inmediato quién era. Después de todo, la pelea de su equipo contra Hanzo de las Salamandras era legendaria. Orochimaru Sensei. Bueno, al menos eso lo confirmó. El hombre mayor notó a la excitada chica de cabello morado saludándolo y sonrió cálidamente. Su sonrisa tenía un ligero tono calculador, pero por lo demás parecía amigable y amable, aunque un poco distante. Ah, Anko-chan, me sorprende verte aquí, tan pronto después de conocernos. Anko sonrió alegremente mientras señalaba entre Naruto y su nuevo sensei. Naruto, él es Orochimaru Sensei y. Habría continuado si Orochimaru no hubiera puesto una mano sobre su hombro. No hace falta, hijo, ya conozco a Namikaze-kun. ¿Cómo no iba a conocer al hijo de nuestro querido y difunto Hokage? Naruto parpadeó un momento, confundido al creer percibir un atisbo de amargura al mencionar a su padre, pero rápidamente lo ignoró, como si sus oídos le estuvieran jugando una mala pasada. Extendió una mano que Orochimaru tomó. Solo una ligera vacilación confirmó la confusión previa de Naruto. Encantado de conocerte, Sanin-san. Orochimaru simplemente sonrió, con las comisuras de sus labios curvadas hacia arriba. Tan formal, como tu padre. Esta vez no hubo nada, el hombre con forma de serpiente mantuvo la voz perfectamente serena, aunque su apretón de manos fue bastante fuerte. Anko no pareció notar la tensión entre ambos, solo se alegró de que su mejor amigo y futuro mentor se llevaran bien. Necesitamos más dango. Gimió Naruto mientras Orochimaru parecía divertido. Ciertamente había elegido un aprendiz interesante.
Anko estaba afuera practicando un jutsu que su sensei le había encomendado aprender, pero el único problema era que le resultaba increíblemente difícil. Sorprendentemente, Naruto no le servía de nada. El pelirrojo había estado muy misterioso los últimos días. Siempre que le pedía que entrenara, él simplemente respondía que estaba ocupado antes de regresar al estudio de su padre. Había intentado entrar para ver qué le fascinaba, pero era casi imposible acercarse sigilosamente al chico, al menos para ella. Se concentró de nuevo en su técnica, moldeando el chakra que Orochimaru le había indicado mientras intentaba acceder inconscientemente al contrato de invocación. Lentamente, realizó los sellos manuales. Su sensei le había dicho que si perseveraba, lo lograría sin ellos, pero por ahora esto serviría. Acumuló chakra antes de extender ambos brazos, dejando que su nueva camisa de manga larga le colgara suelta de las muñecas. Manos de serpiente de sombra oculta. Apretó los dientes antes de que, milagrosamente, una larga serpiente verde se deslizara de su muñeca, formando su cuerpo con el chakra que ella le proporcionaba. Suspiró al disiparse. Aún no podía mantener el chakra necesario para usarla eficazmente, pero al menos era un comienzo. Casi se desploma al suelo de cansancio, pero se agarró a un poste de entrenamiento y logró regresar a la casa para ver si Naruto quería comer. Sin embargo, en cuanto cruzó el umbral, oyó un leve zumbido proveniente del piso de arriba, como un remolino de viento. Sí. Anko levantó una ceja al girar la cabeza hacia donde había oído el grito. Con un suspiro de cansancio, subió las escaleras a duras penas y se dirigió al estudio del viejo Hokage. Empujó la puerta con cautela, sorprendida al ver que se abría. Naruto solía mantenerla cerrada con llave cuando trabajaba en su proyecto secreto. Curiosamente, la habitación estaba vacía, salvo por un pergamino sobre el escritorio con complejas notas y diagramas, además de lo que parecían ser globos y pelotas de goma esparcidos por la habitación, todos reventados. De repente, oyó el mismo sonido extraño y se dirigió a la ventana para contemplar el campo de entrenamiento trasero. Naruto estaba afuera. El pelirrojo parecía observar su mano derecha con intensa concentración. Para asombro de la joven, el chakra comenzó a girar hipnóticamente alrededor de su palma, como si hubiera surgido del aire mismo. Finalmente, se fusionó en una esfera perfecta, apenas más grande que la mano de Naruto, que latía casi con excitación con una energía azul arremolinada. Si Anko se había quedado atónita con esa simple demostración, lo que vino a continuación la dejó prácticamente en el suelo, de la impresión. Naruto cargó contra un árbol cercano, estrellando la bola de lo que parecía pura energía desenfrenada contra el tronco. En lugar de detenerse o desvanecerse, la esfera simplemente siguió su camino, atravesando el árbol como si fuera mantequilla. Finalmente, Naruto la empujó hasta el final, observando con una sonrisa de satisfacción cómo el enorme árbol simplemente se derrumbaba, debilitado su soporte. Vio con el rabillo del ojo la mancha púrpura, esquivándola mientras pasaba corriendo. De repente, estaba llena de energía. Observó con entusiasmo los restos del árbol, ahora solo un tocón descuidado en el suelo, antes de volverse hacia Naruto con una mirada de puro asombro. ¿Qué fue eso? Naruto sonrió tímidamente mientras se frotaba la nuca, notando un ligero cosquilleo en la mano derecha que le indicaba que la técnica aún no era perfecta. En eso he estado trabajando últimamente. Cuando pareció que Anko no iba a conformarse con esa respuesta, suspiró y continuó. Es un jutsu que mi padre creó como complemento a su estilo de lucha. Básicamente, control de chakra de alto nivel. Anko parpadeó ante la humilde descripción de Naruto de la increíble técnica que acababa de mostrar. Después de ver lo que le hacía a un árbol adulto, solo podía imaginar el daño que podría causarle a un oponente. ¿Control de chakra? Naruto asintió mientras extendía la mano derecha con la palma hacia arriba, ahuecando ligeramente los dedos. Más rápido que antes, el Rasengan se formó, palpitando de nuevo con una luz azul brillante mientras las energías contenidas en la palma de Naruto intentaban liberarse de su prisión esférica. Es pura manipulación de fieras. Según los pergaminos, se basó en algún tipo de ataque usado por Biju, a menor escala, por supuesto. Bajó la mirada de repente, con cierta tristeza, como Anko notó, mirando con nostalgia la gran bola de chakra. Pero está incompleto. Anko arqueó una ceja mientras se burlaba. Por lo que había visto, ese ataque estaba todo menos incompleto. No podía imaginar cómo se vería ni qué haría la versión correcta. En los pergaminos decía que siempre quiso añadir su afinidad elemental, pero entre la guerra y su ascenso a Hokage, nunca encontró la oportunidad.
Suspiró de nuevo antes de que una pequeña sonrisa se dibujara en su rostro, ahora aparentemente cansado. Pero por eso lo haré por él. Añadiré mi afinidad elemental y lo haré sentir orgulloso. Anko sonrió, incapaz de evitar dejarse llevar por su contagiosa confianza, que se desbordaba como olas. ¿Y cómo se llama? Sonrió Naruto mientras lanzaba la esfera de energía contra otro árbol. Rasengan. Anko se quedó mirando el árbol recién desfigurado por un instante con lo que solo podría describirse como asombro antes de devolverle la sonrisa. Oh, eso es lo que me estás enseñando. El mes siguiente transcurrió en un frenético entrenamiento para todos. Aparte de las misiones, los dos Uchiha pasaban mucho tiempo en su complejo, al parecer entrenando en el Sharingan. Al parecer, era una especie de tradición para cuando un Uchiha alcanzaba el estado de 3 Tomoe, pero nunca había sucedido a una edad tan temprana. Naruto extrañaba la compañía de Shisui, pero tenía mucho con qué entretenerse mientras tanto y sabía que todos volverían más fuertes. Continuó trabajando en el Rasengan, experimentando para hacerlo más grande o más concentrado. Sabía que la manipulación elemental estaba un poco fuera de su alcance en ese momento, pues apenas había dominado su afinidad con el viento como para siquiera intentarlo. En cambio, entrenó su velocidad como siempre, e intentó enseñarle el Rasengan a Anko. Curiosamente, la chica no pareció acostumbrarse, pues al parecer le costaba asimilar la idea de moldear su chakra en algo visible. Cuando Naruto le preguntó al Hokage sobre esto durante una de sus escasas visitas, este simplemente respondió que le había pasado lo mismo cuando Minato intentó enseñar a sus propios alumnos. Al parecer, la técnica en sí no era tan difícil de lograr, simplemente era una idea tan extraña para la mayoría que no la podían comprender. Incluso Sarutobi tuvo que admitir que el jutsu creado por Minato lo superaba con creces. Estaba demasiado arraigado en sus viejas y estructuradas costumbres. Sin embargo, parecía que uno de los alumnos de su padre había logrado crear su propio jutsu basado en el de su padre, el Raikiri, que al parecer lo hizo muy famoso. Eso no significaba que Anko no tuviera nada que la mantuviera ocupada. Orochimaru resultó ser un sensei bastante intenso. En cuanto dominaba una técnica que él le daba, pasaba directamente a la siguiente. También demostró ser muy atento, siempre dispuesto a ayudar a Anko siempre que fuera solo para ajustar lo que estaba haciendo. Al parecer, elogiaba el talento natural, disfrutando de aquellos que podían tomar un concepto y desarrollarlo por sí mismos sin ayuda. Siendo justos, demostraba compromiso, ingenio y creatividad. Todas buenas cualidades en un shinobi. Naruto solía observarlos a ambos durante su propio entrenamiento, al menos cuando Orochimaru supervisaba el entrenamiento de Anko en el campo de entrenamiento Namikaze. Cuando el hombre vio por primera vez a Naruto usar el Rasengan, destruyendo un muñeco de entrenamiento en el proceso, se quedó atónito. Se recuperó rápidamente, felicitando al pelirrojo por dominar un jutsu tan difícil que, a regañadientes, admitió que no podía recrearlo. Naruto encontraba agradable la compañía del hombre. Era increíblemente interesante escucharlo y tenía muchas anécdotas de su época como Sannin, al menos cuando formaban equipo. Aunque a veces parecía un poco arrogante, cuando su reputación se ponía en duda era comprensible. Una vez, en broma, sugirió un combate de entrenamiento entre ambos. No hace falta decir que dominó la pelea de principio a fin. Al menos ese día Naruto aprendió que Orochimaru no era de los que se guardaban un puñetazo, o en su caso, una serpiente. El hombre era como el viento cuando Naruto quería golpearlo y, a pesar de todos sus avances en el área, su velocidad no era nada comparada con la del Sannin. Su cuerpo aún ardía un poco por las toxinas que el hombre le inyectaba constantemente con diversas mordeduras de serpiente. Todos sus ataques surgían de la nada, todos por medios poco convencionales, como atravesando el suelo o incluso desde un árbol. En resumen, Naruto podía ver claramente que estaba irremediablemente superado y, sin inyectar años de entrenamiento en los próximos meses, eso no iba a cambiar pronto. Anko también mostró una notable mejora bajo su tutela, dominando un jutsu tras otro, incluyendo algunos exclusivos del propio Sannin. Le había permitido firmar el contrato de invocación de la serpiente, que implicó una experiencia aterradora con Manda, la invocación del jefe, que quedaría grabada en la memoria de Naruto durante bastante tiempo. Ambos comenzarían misiones pronto, lo que desanimó un poco a Naruto, sabiendo que se verían menos en los próximos años. Aún así, eso solo significaba que tenía que aprovechar aún más el tiempo que no contaba.
Bueno gente, esos fueron los capítulos 5 y 6, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo el fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide Shiki Fujin, Teorías y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.